Hoy vamos a hablar acerca del tema de la depresión, que es una enfermedad mental que nos acosa casi a todos los seres humanos. Mm. Yo personalmente no conozco a nadie que no se haya deprimido. ¿Tú conoces a alguien que no se haya deprimido? No, probablemente, pero es importante esto que estás diciendo eh, eh, porque no quiere decir que necesitamos que la persona tenga una depresión muy severa para decir que ha estado deprimida. No, las diferentes variedades de los estados de ánimo, eh, decaimiento, tristeza, podemos considerarlos como elementos depresivos. En ese contexto o con esa definición tan amplia, obviamente mucha gente ha estado deprimida. Hay quien dice que la tercera parte de la población del mundo ha tenido un cuadro depresivo. Yo creo que probablemente es eso o más, Mm. si utilizamos criterios laxos de diagnóstico. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la depresión? Pues porque esta es una enfermedad médica, no es solamente una enfermedad mental, es una enfermedad médica, tiene su origen en el cerebro y muy común. Y así como es tan común, así es de poco diagnosticada. Y ese es tal vez el interés de nuestra conversación del día de hoy. Mostrarle a nuestra audiencia que esta es una enfermedad muy común, es una enfermedad médica, es una enfermedad que cualquiera de ustedes va a poder identificar y que además de eso tiene un tratamiento muy efectivo. Es decir, más del 85% de las personas que sufren cuadros verdaderos de depresión se mejoran. Y se mejoran y pueden vivir una vida perfectamente normal. Y una de las razones que no se identifica con más, digamos, con más certeza es porque es algo, la tristeza es algo natural del ser humano. Entonces también puede ser que la gente se acostumbra a sentir tristeza y se confunde este sentimiento con una depresión, que ahora tú nos vas a aclarar con la sintomatología precisa de lo que es el cuadro depresivo, para diferenciarlo, porque es un sentimiento natural humano que nosotros sentimos, Sí, unas veces porque pasan cosas por fuera, una depresión exógena, o otras veces son causas internas o de desbalance químico cerebral, que es una realidad, que es la endógena, que también es interesante conocer esto. Bueno, antes de seguir, eh, ¿por, qué, ¿por qué escribiste tú un libro acerca de la depresión si hay tantos libros acerca de la depresión? mm, Y tú le pusiste un título muy especial a tu libro que tiene todo que ver con lo que estamos hablando hoy y se llama La enfermedad sin voz, la depresión, la enfermedad sin voz. Entonces, ¿por qué no nos cuentas por qué escogiste ese tema, pero también ese título? escogí el tema por lo que acabamos de decir, porque es una enfermedad muy común, porque afecta a muchísima gente y porque no se identifica con facilidad. El mismo paciente no la reconoce en los comienzos de un cuadro depresivo, no solamente de tristeza, porque tristeza no lo vamos a considerar como depresión. Hay días en que uno se levanta triste y uno no puede decir que eso es una depresión, porque esto pasa después de unas horas o tal vez 1 o 2 días, eso no es una depresión. Pero esta es una enfermedad muy común y no tiene voz porque el mismo paciente cuando tiene Mm. su cuadro depresivo, sobre todo en sus inicios, que él todavía no sabe lo que es estar deprimido, él no sabe que está deprimido. Él se siente sin ánimo, él no quiere ir al trabajo,
Él se siente que todo le pesa, todo es pesimismo, todo son ideas oscuras. Él no sabe que está deprimido. Entonces, no tiene voz esta enfermedad, no tiene voz. Por su parte, la familia que lo ve tampoco lo reconoce como tal. En unos inicios, después de que la gente ya ha aprendido acerca de esta enfermedad, ya las cosas cambian, la actitud hacia la enfermedad cambia. Esa es la maravilla de poderse ilustrar. Esa es la razón por la cual yo decidí escribir este libro. Y tú tienes razón. Cuando yo pensé escribir este libro, me iba a las librerías y miraba las referencias de Muchos, todo lo que muchos. está escrito en depresión, y hay miles, miles de libros escritos sobre depresión. Entonces yo, ¿cómo voy a contribuir a este campo con algo que sea algo diferente? Es muy difícil ser diferente después de que hay tantos genios que han escrito sobre esta materia a lo largo de tantísimos años. Pero entonces se me ocurrió Sí, ese twist, darle voz. darle voz, exacto, darle voz Darle a la voz. depresión. ¿Tú sabes el porcentaje de personas más o menos que se deprimen? Bueno, las estadísticas, por ejemplo, en Colombia, que se parecen mucho a las estadísticas de otros países, en cuanto al número, el 12.5% de la población está deprimida. Eso no es la tercera parte, eso no es sino Es una décima parte, mucho menos. un 10%. Ese es, de acuerdo a los criterios diagnósticos más estrictos, el porcentaje de pacientes que tienen una depresión que requiere un tratamiento, Los que son identificados y diagnosticados. los que son identificados y diagnosticados. O Entonces, sea que muchos no llegan hasta allí. muchos no llegan La hasta allí. mayoría de la gente no llega seguramente No, la a esa mayoría, estadística. no, la mayoría, mira, lo que nos llega a los psicólogos y a los psiquiatras es un porcentaje insignificante de la cantidad de personas que están sufriendo Sí. de estas enfermedades. Y esa es otra de las razones de escribir un libro asequible a la población general, que pueda entenderlo bien todo el mundo, y que puedan identificar que esto es algo que hay que identificar y que hay algo muy importante que se puede hacer. ¿Por qué no nos cuentas un poco del diagnóstico de la depresión? ¿Cómo identificarla? Bien, quiero empezar con una especie de anécdota al respecto de esa pregunta, Adriana, y es que hay una estadística que es importante que la subrayemos, que es que el 15% de los pacientes que llegan a consulta al médico general, a urgencias, a los diferentes especialistas, ese 15% sufre de un cuadro depresivo que no es identificado. El sistema no lo identifica. No entran porque están deprimidos, sino por otra cosa. No, no. O sea, llegan allí La por otra boleta de cosa. entrada generalmente es: me duele el estómago, tengo tos, tengo un problema viral, lo que sea. Detrás de eso hay un cuadro depresivo que no se identifica. Ese es un porcentaje que aplica a nivel global. Esta estadística es de la Organización Mundial de la Salud, y esto lo presentaron en su momento hace muchos años, y sigue igual. La Organización Mundial de la Salud, en diferentes estudios en distintas partes del mundo. Mm. Bueno, entonces, esto es para decirte que La qué bueno sintomatología. que la gente supiera lo fácil que es hacer el diagnóstico de una depresión. Yo les voy a leer unos cuantos síntomas para que cada uno de ustedes se dé cuenta que es posible hacer esta Un diagnóstico identificación en la casa. en la casa. Tristeza. La persona está triste por ninguna razón, o por alguna razón que no corresponde
al grado de profundidad de la tristeza. Desesperanza. Ha perdido la esperanza, ha perdido la fe en el futuro, en su vida. Disminución del interés en las cosas. La persona deja de mostrar interés en lo que antes mostraba interés, o disminución del placer en las cosas que antes le generaban placer. Ahora, desde que está así, con ese cuadro, no experimenta placer ni tiene deseo de nada. Aburrimiento, irritabilidad. Ese es otro elemento importantísimo en el diagnóstico de la depresión. A veces, especialmente los hombres, llegan a consulta manifestando una gran irritabilidad, ataques de rabia, etc. Y resulta que debajo de todo eso, lo que hay es una depresión que no se ha aceptado. ¿Por qué dices especialmente los hombres? No, porque eso le ocurre especialmente a los hombres. Las mujeres son mucho más francas y mucho más abiertas y probablemente mucho más seguras en la expresión de sus sentimientos. Lloramos más fácil. Lloran más fácil, aceptan su fragilidad mucho más fácilmente. Para el hombre, Desafortunadamente para los hombres. desafortunadamente para los hombres, porque los hombres no pueden mostrar esa fase débil. No podían. Esperemos. No, siguen siendo así. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, angustia, la angustia que hace parte de otro síndrome, que es el síndrome de ansiedad, siempre va unida a la depresión. Es muy raro encontrar una depresión que no tenga angustia asociada. Entonces, la angustia es otro elemento que acompaña a la depresión. El cansancio inexplicable. La persona no ha hecho grandes cosas y se levanta ya cansada. Cansada. Una pobre autoestima, siente que no vale, tiene muchas dudas, hay un pesimismo exagerado, hay sentimientos de culpa, esa es otra de las manifestaciones de la depresión, los sentimientos de culpa, absurdos por supuesto. Sentimientos de culpa como con la vida o con la pareja, los hijos, el con trabajo. Con todo. De no hacer las cosas bien. Se sienten culpables con todo. Tengo una paciente a quien le dije que le pedía que me dejara utilizar esta frase de ella para algún escrito mío, que era, pongo límites y me siento culpable 10 días. Qué pesado. Y es verdad, sí. Es exactamente eso lo que le pasa. Esta paciente ha estado deprimida, tiene otras circunstancias que explicarían eso, pero es una de esas cosas absurdas. Pero qué maravilla que ella sepa eso y sea No, consciente pues, claro. de eso. Ya, Sí. eso es maravilloso. No, es maravilloso. Es que por eso te estoy hablando de alguien que ha hecho un progreso muy grande en el proceso terapéutico Sí. y llega a aceptar que el problema que ella tiene son los sentimientos absurdos de culpa. Ella se siente culpable con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con su esposo, con sus hijos, con todo el mundo. Y cualquier cosa que ella hace que sea autoafirmada, inmediatamente siente este ramalazo de culpa. Eso se le ha ido quitando por fortuna. Pesimismo, dudas, indecisión, miedos absurdos y por supuesto ideas de muerte, que son pues como la parte digamos más severa y preocupante de la sintomatología depresiva. Padre, tú nombras todas esta sintomatología y mucha gente, incluyéndome, sienten muchas de estas cosas. Yo he sentido irritabilidad, claro. desánimo, cansancio sin razón, ideas negativas, sobre todo con lo que está pasando hoy en el mundo, que nuestros dirigentes del mundo se llenan la boca hablando de bombas atómicas. Es duro, es duro. Es duro sacudirse de todo esto y entonces yo quiero decir que la depresión es un abanico. Yo me imagino un abanico, siendo aquí la más suave, que no tiene que tener un tratamiento clínico, que puede tratarse de alguna forma siendo conscientes,
hablando. Y acá pues la más terrible, que es la depresión mayor, que es la depresión que ustedes en psiquiatría llaman la depresión psicótica, que la persona no puede casi ni tragarse su propia saliva, que no puede ni moverse. Entonces, estamos hablando de un abanico y me gustaría es como las herramientas para nuestro público. ¿Cuáles son las señales de alarma? Bueno, está toda esta sintomatología, Sí, ella tiene esto, él tal, ¿cómo proceder para poner esto sobre la mesa para tomar como un paso a seguir? ¿Cómo sí. decir, oye, un momento, cuando es crónico, cuando es una situación como que se siente un peso en los hombros todos los días, cuánto tiempo? Muy importante que entendamos que toda esta lista de síntomas que les he mencionado no se requieren para que una persona sea Esté considerada deprimida. como depresiva. Em, de hecho, muchos de las escalas o de los cuestionarios que se utilizan para depresión dicen si tiene usted más de 7, 8, 4, 10 síntomas de estos 20 o 25, Usted está deprimido. póngale la firma que ahí hay algo. O sea que no necesitamos tener todos los síntomas, con que tengamos uno o dos muy severos, Bueno, con eso es con suficiente. eso es suficiente Por ejemplo, no para, dormir. por ejemplo, no dormir o por ejemplo, estar totalmente incapacitado, no pudo volver a salir de la casa por un cuadro depresivo. Ese solo síntoma ya nos debe alertar que aquí hay algo grave que tiene que ser intervenido Sí, y que puede ser intervenido de una manera efectiva. sí. Entonces, simplemente tengamos este listado como una base y observemos a nuestros allegados y miremos a ver eh, eh, cuántos de esos síntomas tiene y qué tan severos son. Como les digo, con uno o dos bien severos, con eso tenemos para Sí, decir, esta persona necesita algo sí, está sufriendo. y tenemos que hacer algo. No nos Ujú. podemos quedar quietos diciéndole, no, eso es una cuestión que usted tiene que meterle fuerza de voluntad a esto. Esto no es de fuerza de voluntad. Ponga de su La, parte. la persona que está deprimida no puede No puede. ponerle fuerza de voluntad. Para cerrar este trozo de conversación, ¿por qué hay como una tendencia a disimular y a negar y a no poner en evidencia la depresión? ¿Por qué hay una tendencia familiar hasta el mismo paciente de de Mm. no precisar, de no poner palabra, de no socializar? Por muchas razones. La gente se resiste a aceptar que lo que le está pasando es que tiene una depresión. Por todas las razones que ya veremos después que tienen que ver con los mitos al respecto de la depresión. Porque aceptar que yo estoy deprimido es debilidad. Yo prefiero decir, no, es que yo estoy así porque me cayó mal la comida y entonces yo estoy sufriendo del Sí, estómago, pero lo último que hace una persona que está iniciando un cuadro depresivo es aceptar que eso que tiene probablemente es depresión. ¿Por qué? Porque eso lo hace débil. lo siente como si fuera una derrota, Exacto, como si fuera una debilidad, una debilidad, como si fuera algo inaceptable, cuando es lo penoso. más humano del mundo. La Sí, inmensa mayoría de las personas ha tenido algo de esto y si lo aceptaran, las cosas hubieran sido mucho mejores para ellas. sí. Hasta los mismos médicos y terapeutas han sufrido depresiones, personas que tratan a los demás. Yo he Pues tenido depresiones en mi vida y eso es parte de lo que a mucha gente le toca. Y eso no quiere decir que uno no pueda ayudar a precisar esto en los demás. Yo mm, pienso que es importante también comprender y normalizar un poco esto, ¿no? Para poder empezar a hablarlo sin tanto, pues sin tanta vergüenza, sin tanto, como si uno estuviera haciendo esto deliberadamente para evitar otras cosas o para evitar la responsabilidad.
el compromiso, etcétera. Para disminuir la posibilidad de que esta depresión pase desapercibida, tenemos que ilustrar y tenemos que dar información Herramientas. suficiente que le permita a la gente no solo identificarla, sino aceptarla como algo humano, como algo normal que le pasa a mucha gente. Mm. Entonces, tenemos que dar información. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, Como todas dar las, información. sí, perdón, como todas las enfermedades mentales, Ah, sí, no claro. son deliberadas. No, No no, no. son, yo No, voy a hacer esto no, 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 no. molestar a todo el mundo y para No, enredar mi vida. no, Eso no es deliberado, no. no se escoge. Exacto.